Quito. Estamos de vuelta. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. La UID está hecha de excelencia académica. Llegó de una. La app que te permite pagar y cobrar plata directamente desde tu cel, con la confianza de Banco Pichincha. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de diálogo, esta mañana de trabajo, luego de unas manifestaciones que lamentablemente al final se volvieron agresivas. La gente, un grupo de gente por lo menos podríamos decir, que no sabemos, y eso hay que siempre pedir a los dirigentes, ¿no? Ubicar a quienes quieren dañar que es un ejercicio de lucha de defensa de los derechos, que es yo diría una demostración de lo que, de la protesta social a la que tienen derecho, pero a lo que sí no tienen derecho es a pintar el centro histórico, a sacar las piedras de la plaza. En la Plaza Santo Domingo se dio eso. Entonces hay una gran diferencia entre protestar, entre paralizar incluso, a dañar incluso negocios de la gente, lo que ahora suelen decir emprendimientos, para confrontarlos. Pero los medios de comunicación hoy nos traen que el IES busca 1.000 millones de liquidez, pero también hay una investigación de Código Vidrio sobre quienes no han pagado los créditos hipotecarios, cuál es el monto, en cuánto se endeudaron mientras estaban en el poder, claro, con los sueldos que tenían, a lo que pueden ahora ganar, podríamos decir, ¿no? Y ahí uno dice, fíjense ustedes, mientras están en el poder pueden pagar en estos montos, y cuando salen del poder no consiguen trabajo, seguramente no tienen una actividad que hacer. Pero bueno, también nos trae el diario Expreso de Guayaquil, otro juicio político para la ministra Romo. La tarifa integrada, dice el Comercio, de 60 centavos es sugerida por la Secretaría de Movilidad. Claro, obviamente en un tema de integración de multiuso, diríamos. Ojalá se pueda hacer una tabla por kilometraje de uso, algunas otras fórmulas que pueden ayudar a diferenciar y que no cueste a todos, a los que ganan menos, que cueste menos. Una cosa así es posible hacerlo. La agenda de hoy estará con el doctor Sebastián Mantilla, el doctor Juan Carlos Solines, para tratar el tema de las marchas que hemos analizado. También estará con nosotros en un momento la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno, para las marchas se activan. Octubre se está convirtiendo en un mes así de difícil, diríamos. Y entonces saludamos al señor doctor Sebastián Mantilla. Bienvenido, Sebastián, buenos días. Existe una diferencia entre el año pasado y el de hoy.
¿Qué podemos decir del de hoy, Sebastián? Francisco, buenos días, un gusto estar aquí. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento. Bueno, como usted puede ver, si es que partimos un poco del análisis de las cifras presentadas ayer por la Policía Nacional de manera oficial, se habla que cerca de 4.000 personas se movilizaron a nivel nacional, que existieron cerca de 20 marchas, creo que eran 5 concentraciones, o 15 concentraciones y 5 movilizaciones en automóviles, creo. Y que por suerte, yo diría, y afortunadamente, esas marchas no degeneraron en situaciones caóticas, vandálicas, como las que sucedieron hace un año atrás. Yo le diría que la diferencia es de que ahora posiblemente no hubo planificación como hubo hace un año, que en esta ocasión no hubo financiamiento como hubo hace un año. Y claro, motivos para protestar siempre hay motivos. Vea usted, la situación económica se ha complicado en el país, el desempleo ha aumentado en el país, pero no son, digamos, situaciones que también, o factores que dependen directamente también del gobierno, sino ve usted, la situación del COVID ha complicado la situación no solo del Ecuador, de América Latina y del mundo, y creo que eso también es percibido por la misma ciudadanía. Y es por eso que esta convocatoria hecha por los sectores sindicales en esta ocasión no ha tenido, no ha progresado como posiblemente ellos hubieran esperado. Quiero saludar también al doctor Juan Carlos Solines. Doctor Solines, bienvenido, buenos días. Juan Carlos, esta marcha y el discurso que escuchamos a los líderes, le escuchaba ayer al señor Tatamuez decir que es una marcha por el trabajo, que es una marcha por los salarios, que es una marcha por el respeto a los derechos humanos, porque este gobierno se ha seguido endeudando. O sea, una lista de temas que hay que debatirlos, que hay que generarlos nuevamente en el país, que hay que buscar una salida, creo yo, entre todos, porque el salario es de los que ya tienen trabajo, pero no discutimos de los que no tienen trabajo. Entonces, la marcha de ayer, ¿qué nos deja como mensaje, Juan Carlos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo a toda la audiencia y a Sebastián también a la distancia. Bueno, yo creo que la coyuntura en la que se produce esta nueva marcha es totalmente distinta a la del año pasado. Pienso que estamos en este momento afrontando un tema sumamente grave e inédito, que es la pandemia, y el llamado a una movilización y a una marcha en conmemoración de la del año pasado, creo que ha sido visto como un tema más de corte político que una explosión social como la que se produjo el año pasado. Entonces creo que partiendo de esa premisa de la coyuntura y de la forma y el contexto en el que se llama a una marcha, eran dos hechos absolutamente distintos, ¿no? Y luego los motivos de la movilización. Claro, en este momento existen una infinidad de motivos que mantienen intranquila a la población, no solamente el desempleo, sino esta misma situación de la pandemia que genera incertidumbre en los jóvenes, en niños que tienen que emplear mecanismos de estudio para los que todavía no estamos preparados. No hay una conectividad absoluta de todo el mundo, y claro, hay unos esquemas que han servido de tabla de salvación en estas circunstancias de la pandemia, pero que no están consolidados todavía en el país. Entonces, hay otras preocupaciones del día a día de las personas que hacen que de alguna forma se difumine estas motivaciones expresadas, ¿no? Estas motivaciones expresadas por los dirigentes y por quienes convocan a la movilización. Entonces, creo que hay que entender esas diferencias sustanciales que hay y entender también pues que la protesta pacífica es muy distinta a la protesta violenta. Claro, y en este marco de la protesta pacífica y la protesta violenta,
Algunos hablan de mecanismos de protesta y de estructuras vía ideológica de cómo se preparan para protestar. Y claro, cuando uno protesta, también ha estado en las calles uno, desde la etapa estudiantil, diríamos, ¿no? Pero nunca salíamos a romper directamente vidrios, salíamos a protestar, a tener objetivos. Pero el pedido que es real, cómo trabajar sobre el trabajo, valga la redundancia, cómo hacer algo para que la gente pueda conseguir trabajo. Como que pierde la visión cuando los mismos dirigentes no han cambiado de discurso, no han cambiado de dirigentes. O sea, ¿cómo podemos visualizar un país en donde los jóvenes que no tienen trabajo no participan y no tienen planteamiento, Sebastián? Sí, es lamentable que, bueno, yo digo, todos los ciudadanos e igualmente las mismas organizaciones están llamadas y es un derecho a poder manifestarse, expresar su opinión y protestar, si es que es del caso y si hay razones y motivos para ello. Pero claro, vea usted, yo creo que también incluso esa poca eco que ha tenido justamente esta convocatoria de la dirigencia sindical, también no solamente es por los motivos que tienen que ver por el tema del COVID, eventualmente el peligro de un contagio que se puede dar en una marcha de este tipo, sino porque en realidad usted ve que en los planteamientos también de la misma dirigencia sindical se mantienen intactos como, digamos, intactos, digamos, con los proclamas de los años 60 y 70. Y ve usted que ahorita, más allá también de protestar democráticamente, de protestar y manifestar, digamos, su descontento que puede existir, creo que el país igual también necesita alternativas y soluciones a los problemas. Y creo que eso no solamente es un asunto de decir, bueno, muy bien, de soluciones. Creo que los planteamientos para, por ejemplo, solucionar o mejorar la situación del desempleo, también eso se tendría que dar y se tiene que dar a partir de propuestas que hagan desde el lado sindical, la organización sindical, desde los mismos empresarios y desde la misma sociedad civil como tal. Así es que esto es un tema también de todos y para ello, claro, se necesita un diálogo, generar espacios, por ejemplo, de concertación, para que también igualmente se puedan ahí ir canalizando, se vayan decantando propuestas que tiendan a mejorar la situación bien crítica. Vea usted, de acuerdo a las mismas, no sé si son cifras del Instituto de Seguridad Social, hasta septiembre se han perdido cerca de 450,000 o 430,000 empleos. No entendemos a veces también las cifras que menciona el presidente Moreno cuando dice que ha crecido el empleo. Yo creo que claro, si el tema es que que si se compara, Sebastián, perdón, si se compara lo que estaba hasta el mes de julio, se ha recuperado, podríamos decir, no sé si esa es la palabra, que de los 430 ahora estén en 315 y de 315 ahora puedan bajar a 280,000 empleos. Pero para que volvamos a estar a como estábamos antes de la pandemia o hasta el año pasado, necesitamos recuperar por lo menos 200,000 empleos más. Claro, así es, o sea, el desafío es grande, no solamente en lo que se refiere al empleo formal. Ve usted cuántas personas también incluso están en situación de lo que se dice subempleo, empleo informal o están en la informalidad. Buena parte de la población económicamente activa del país vive de la informalidad, como claro en muchos países de América Latina. En el caso del Ecuador se habla de un 46% de personas que están en situación de informalidad. Esas son cifras que tienen que mejorarse y ese es, digamos, un gran desafío que tiene, diría, más que este gobierno, el próximo gobierno. El tema del desempleo y del subempleo y la informalidad, que es clave. Se habla incluso, de acuerdo a informaciones de las mismas organizaciones internacionales, del mismo, no sé si es FMI, Banco Mundial o estadísticas de otros organismos, de que dicen que la economía para recuperarse vamos a tener que esperar por lo menos hasta el año 2022 o 2023 para que el nivel de crecimiento un poco podamos algún rato recuperar o tener cifras positivas. Ve usted que hemos tenido cifras de crecimiento económico, se habla de que en este año vamos a cerrar en cerca del 12% de un crecimiento negativo, que yo creo que es demasiado conservador. Creo que eso puede estar sobre el 15%, incluso mucho más. Permítame preguntar.
Juan Carlos, claro, de lo que nos dice Sebastián Mantilla, uno plantea, dice, esta debe ser una diferente forma de discutir, entonces un planteamiento más claro, pero para eso deberemos tener respuestas de lo que nos ha venido pasando. No sé si la Mesa de la Verdad y Justicia, Juan Carlos, tiene ya una investigación avanzada, si usted puede comentarnos algo. Ya hemos comparado lo de octubre del año pasado con lo actual, pero está esa sensación de que lo de octubre pasado va a quedar en la impunidad. Hay juicios políticos a la ministra, en un caso doña Amapola Naranjo dice que ha habido exceso de uso de la fuerza, y en el siguiente juicio dice, pobrecitos los policías, como les pusieron bombas que estaban caducadas, no se pudieron defender bien. Entonces chocan en los dos juicios los discursos que da doña Amapola Naranjo, nada menos que en conjunto con el diputado Gómez, ¿no? Entonces dice, a lo mejor para enfrentar esto se juntan, no es ideológico el tema, los dos tienen posiciones distintas, pero todo este ambiente, Juan Carlos, la Mesa de Verdad y Justicia, ¿estará pronta a terminar su informe? Sí, justamente el día de ayer tuvimos una reunión muy prolongada, casi hasta la medianoche, con los comisionados. Tuvimos una plenaria en la que fuimos revisando ya y afinando una serie de detalles del informe que se vio afectado evidentemente con la pandemia, pero que lo hemos retomado. La investigación es muy profunda y el objetivo fundamental que tiene la comisión es tratar de contar al país la verdad de los hechos, que solo es una, no hay dos ni tres. Para esto, pues, aparte de la investigación de los testimonios receptados, hemos hecho un análisis, ¿no? Yo creo que es muy importante también entender el contexto en el que se dieron estas manifestaciones, no solamente el contexto nacional de una triple y hasta cuádruple crisis, sino el contexto regional también y el contexto global. Es decir, lo que subyace aquí detrás o debajo de estas manifestaciones, como las que hubo en Ecuador, como las que sigue habiendo en Chile, en Colombia, son profundas inequidades que el sistema no ha logrado resolver, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una comisión de la verdad y la justicia, tenemos que, por un lado, identificar claramente a las víctimas, porque definitivamente, más allá de las posiciones y los discursos políticos de uno y otro lado, ¿no? Han publicado recientemente incluso libros, tanto la ministra de Gobierno como el dirigente Leonidas Issa, han publicado libros con su perspectiva de las cosas. Nosotros, como comisión, tenemos una tarea mucho más delicada. Entonces, más allá de definir víctimas, que efectivamente las hubo, más allá de definir muertos, que los hubo, debemos también tratar de desentrañar las condiciones en que se producen estos eventos tristes, porque la finalidad, pienso yo, y así lo he dicho al interior de la comisión, la finalidad última de una comisión de la verdad es que estos hechos no se vuelvan a repetir. Un documento y un pero si es que eso, por las circunstancias que vive el país, no es posible en el corto plazo, al menos tratar de equilibrar y esclarecer los hechos para que sean entendidos, ¿no? Y para que no se repitan de nuevo. Entonces, en ese sentido, la comisión, imaginarán, también hay diversidad de criterios al interior, ¿no? Entonces hay que digamos, definir esos aspectos en donde no hay coincidencias todavía, pero la idea es tener un documento lo más pronto posible para que sea un aporte real a que estos hechos no se vuelvan a repetir. El señor Mesías Tatamuez y el señor Erazo el día de ayer decían que estos eran las motivaciones para la marcha. Esta movilización tiene como objetivo rechazar las políticas antiobreras y antipopulares de Moreno para mejorar la economía de este país, para crear empleo, para que no recorte al presupuesto de la educación. Esas eran las motivaciones, pero estamos en contacto y les invito a escuchar también
tanto al doctor Sebastián Mantilla como al doctor Juan Carlos Solines, a la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Señora ministra, bienvenida. Estamos justo conversando con el doctor Mantilla y el doctor Solines, una evaluación pequeña en el contexto de lo que le pasa al país. ¿Usted podría ayudarnos también con una evaluación cómo observó el Ministerio de Gobierno las protestas de ayer? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco. Aprovecho para saludar a Sebastián y a Juan Carlos y a todos sus oyentes también. El día de ayer tuvimos unas jornadas como las que habitualmente se desarrollan cuando hay un sector, un grupo social o político que quiere manifestarse. Tuvimos las cifras que se cerraron en la noche. Yo estuve en la comandancia casi hasta las 7:30, 8, pero tuvimos 18, 19 plantones y marchas en diferentes ciudades del país. Juntas, todas sumaron 600 personas, entonces fueron manifestaciones pequeñas en algunas ciudades, 20, 30, en otras 50 personas. La convocatoria la hacía el Frente Unitario de Trabajadores, y en Quito tuvimos una marcha un poco más grande que se dirigió hacia la Plaza de Santo Domingo. Calculamos habrán sido unas 1.500 personas los cálculos de la policía, y eso fue todo. No tuvimos ninguna vía cerrada, no tuvimos ningún incidente violento grave. A veces estas escaramuzas que se producen en las marchas con la policía, con las vallas de la policía, lo que es muy delicado y ojalá no se nos haga costumbre es levantar ya el piso de las plazas, que lamentablemente ayer empezó a suceder, pero tan pronto se dio, la policía desalojó a ese grupo de personas. Entonces, eso fue lo que sucedió en los hechos. En la práctica creo que sucedieron algunas cosas más, un estado de nerviosismo, de preocupación generalizado, pero especial en Quito. Me parece que la experiencia de octubre del año pasado ha sido una experiencia traumática para todo el país. Nadie quiere que se repita algo así. Y creo que eso también fue parte de lo que sucedió en estos días, ¿no? Una mirada muy dura, mucha crítica a la sola posibilidad de que haya alguien que llame a la violencia y al caos. Creo que eso también pasó. Eso llama la atención. Las clases medias en Quito siempre han o hemos sido un respaldo importante de las reivindicaciones sociales, y creo que eso quedó muy lastimado después de octubre del año pasado con este desvío de violencia, ¿no? Ojalá podamos ir cerrando esas heridas, pero se expresaron también en sectores que llamaban a la defensa, a la autodefensa, cosas que no deberíamos permitir que se den. Ministra, ¿usted podría son términos que usa doña Amapola Naranjo y el señor Roberto Gómez para plantearle un cuarto juicio político, y dicen que ha usado en octubre el año pasado exceso de la fuerza que no se justifica, pero al mismo tiempo dice que ha conversado con los policías, pobrecitos, que les falta un ojo, que les han roto la boquita, y se expresa así doña Amapola Naranjo. Entonces, por un lado defiende a la policía y por otro dice que hay un exceso. ¿Cómo equilibrar desde el Ministerio de Gobierno? ¿Qué nos pasa frente a las marchas y qué le pasa a la sociedad? Y en este caso, como usted nos ha dicho, ministra, una población en Quito con tensión, un poco diciendo vamos a defender la ciudad, casi promoviendo a una confrontación. ¿El correato sigue en el medio, ministra? Sí, Francisco, algunas cosas que me gustaría comentar de lo que usted ahora mismo ha dicho. En efecto, estoy en la mitad del proceso en la Comisión de Fiscalización. A mí me han convocado para el próximo sábado puerta del feriado largo que vamos a vivir por Cuenca y por difuntos. Pero en estos días he vuelto a escuchar a los interpelantes y no me queda claro ni de la lectura del documento del juicio, ni tampoco de las intervenciones de los interpelantes. No me queda claro si es que el juicio es porque la policía tuvo un uso excesivo de la fuerza para su criterio o no usó suficiente fuerza para su criterio. Esta es la única prueba que yo estoy pidiéndole a la Comisión de Fiscalización.
Estoy pidiéndole solamente que consulte a los interpelantes y a los firmantes del juicio político si es que lo que motiva su respaldo al juicio tiene que ver con cuál de estos dos criterios, porque creo que es muy importante, yo lo he dicho, me parece que más allá del juicio, más allá de mí, este debate en la sociedad es clave. El uso de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza que hace la policía, no solamente es legítimo en concepto, sino que tiene que estar acompañado de legitimidades de la población. Yo creo que así es en este momento, yo creo que así es, estoy convencida, espero no estar equivocada, pero creo que eso es lo que estamos viviendo y que ese es el tratamiento penal en el mes de octubre, que usó la fuerza cuando debía usarla, que usó la fuerza disuasiva, nunca letal, y que cuando no tenía que hacerlo, no la usó, que nunca intentó desalojar lugares en donde se encontraban los manifestantes, que nunca desalojó una gobernación, que nunca se excedió. Esa es de mi posición, pero por supuesto me interesa conocerla de los legisladores para poder responderla. Y sobre Naranjo, y que se refiere a defender la policía corre un riesgo cuando enfrenta la violencia o el delito. Y ese riesgo es el de ser agredido. Y la policía lo sabe y lo asume. No deja de resultar humanamente pues un pesar, pero la policía sabe que ese es su trabajo. Lo que llama la atención es que también quien sostiene un recipiente con gasolina se lo arroja a la policía, le dispara con fuego, le dispara con pirotecnia, con proyectiles. Después resulta también en medio de esa confrontación lastimado, entonces reclaman, ¿no es cierto?, por la paz y la agresión. Es parte de lo que tenemos que discutir porque es necesario que la policía tenga claro el mensaje y no es un mensaje cualquiera, es un mensaje que viene de la Asamblea Nacional. Señora ministra, no sé si nos permite y nos acompaña a un comentario tanto de Sebastián como de Juan Carlos, dependiendo de su tiempo, nos puede, para que después comente lo que ellos van a comentar de lo que nos acaba de decir. Claro, Francisco, me interesa mucho oír las voces de los dos. Solo le pido que no sea muy largo. Sí, a los dos les pedimos entonces para que después, Sebastián, si podemos comentar esta evaluación de la ministra, este reenrumbamiento al juzgamiento de la política del interior de la ministra de Gobierno. Sebastián. El micrófono, Sebastián. Disculpe. Un cordial saludo a María Paula, a la distancia. Un abrazo. Bueno, es bien difícil cuando uno está en el gobierno o fuera del gobierno evaluar una situación de ese tipo. Hace un año la situación se desbordó. Hay que tomar en cuenta que no solamente eran simples protestas, sino hubieron intenciones claras de desestabilizar el orden democrático y uno puede ver una serie de situaciones que se dieron. Entonces yo digo, parece que para los señores asambleístas, de que hace un año quemaron un edificio de la Contraloría, vandalizaron edificios públicos del Centro Histórico de Quito, cerraron vías, hubieron una serie de situaciones, quemaron cerca de 46 sitios de la policía, de policía comunitaria en el país, saquearon empresas y pasaron unas situaciones realmente muy delicadas. Entonces, frente a una situación de ese tipo, claro, es necesario el uso de la fuerza y para eso está la policía. Y en situaciones críticas a veces pueden darse también, yo digo tal vez ciertas circunstancias donde puede haber un uso excesivo de la fuerza de parte de la policía, pero tomemos en cuenta que hace un año hubo una clara intención de desestabilizar el régimen, de generar caos y digamos con intenciones claramente políticas. Entonces creo que igualmente detrás de este juicio político y detrás de estas nuevas protestas que se han querido generar, hay una cierta intencionalidad política que está detrás y creo que no se habla mucho y no se evidencia mucho el papel del mismo correísmo. Juan Carlos, para comentar y luego pedirle a la doctora María Paula Romo que nos comente estas reflexiones que estaban ustedes haciendo y construyendo, ¿no? Este mensaje a la ciudadanía. Juan Carlos. Bueno, yo creo que ha habido un saludo a María Paula también a la distancia.
Yo creo que ha habido un contraste muy claro que se ha dado entre lo que sucedió el año pasado y lo que acaba de suceder en estos días y el día de ayer en particular. La diferencia entre la protesta, el ejercicio del derecho a la protesta social de manera pacífica y el ejercicio de la protesta social de manera violenta, o con infiltrados, con grupos de interés infiltrados que tenían la consigna de provocar caos, ¿no? Frente a eso se desnudan, y evidentemente yo no puedo adelantar criterios respecto al trabajo de la comisión, pero es evidente para todo el mundo que se evidencian y se desnudan falencias. Por ejemplo, en este momento las Fuerzas Armadas han propuesto un reglamento para el uso progresivo de la fuerza. La policía sí contaba con uno, las Fuerzas Armadas no. Entonces, claro, cuando nosotros presenciamos, como lo hicimos el año pasado, ataques directos de ciertos grupos violentos hacia las Fuerzas Armadas, incendiaron una tanqueta, los dejaron, trataron de ingresar a la fuerza a un cuartel. A un cuartel donde nada menos donde se fabrica pólvora y exacto, donde se almacenan municiones, sí. Entonces, eso ya no estamos hablando de protesta social, que es absolutamente legítima y está consagrada en la Constitución. Entonces, ¿cómo el Estado está preparado para reaccionar frente a estos desbordamientos, a estos infiltramientos que pueden producirse dentro del contexto de una manifestación? Entonces, yo creo que esas lecciones son las que deben aprenderse de lo que sucedió el año pasado, que coincido con María Paula, fue traumático para toda la sociedad ecuatoriana, y para que no se vuelvan a repetir. Pero no debemos descuidar, por otro lado, las razones subyacentes de quienes sí realmente salieron a protestar, de quienes realmente están insatisfechos con las inequidades y las injusticias que todavía se mantienen en el país. Y frente a eso, que es el trasfondo de una protesta social legítima, es donde hay que trabajar. Y en el contexto de una pandemia que todavía seguimos enfrentando, creo que en este momento debemos aunar esfuerzos. No se trata de un gobierno que esté de salida, es un gobierno que tiene una tarea crucial para el próximo gobierno y para el futuro del país en los próximos meses que vienen, para la reactivación y la recuperación, porque ayer la consigna fue el trabajo, pero el trabajo solamente puede darse y surgir en el contexto de una reactivación económica que post pandemia va a ser un trabajo conjunto de todos los sectores, y los partidos políticos en este momento, en lugar de buscar cálculo político haciendo actos en contra del gobierno o de funcionarios, deberían plantearse seriamente un proceso de unidad para enfrentar la post pandemia y para que estos motivos subyacentes de la protesta social comiencen a desaparecer. Esto decía, y antes de hablar con la doctora Romo les recordamos, pero creo que es importante volver a escuchar, es muy pequeño, a Mesías Tatamuez y al señor Erazo. Esta movilización tiene como objetivo rechazar las políticas antiobreras y antipopulares de Moreno para mejorar la economía de este país, para crear empleo, para que no recorte al presupuesto de la educación. Doctora Romo, esto es la protesta social, estas son las voces de los dirigentes, estas las reflexiones de los analistas que hemos invitado. Usted que hace política, pero que también ha estado en protestas, que sí ha hecho actos de protesta. Hay un modelo de protesta en América Latina distinto, que agrede, que cuando no ganan elecciones y cuando ven un proyecto que funciona intentan incendiarlo. ¿Está en jaque la democracia? Francisco, Sebastián, Juan Carlos, agradecerles sus comentarios y quisiera responder a su pregunta en la que coinciden Sebastián y Juan Carlos, que es mirar qué hay detrás, ¿no? Mirar qué hay detrás, porque habitualmente hay más que lo que vemos. Entonces, creo que lo que vemos en efecto es una movilización, al menos el día de ayer. Lo que vimos el año pasado fue, como lo han dicho sus protagonistas, un estallido, literalmente, con explosivos y con tanques de gas y con bombas molotov. Pero los dos han hablado de esto, de qué hay detrás, de cuáles son los motivos subyacentes. Y creo que para una sociedad esto es muy importante, más allá del episodio, por duro que haya sido y como lo fue. ¿Qué hay detrás? Por un lado, detrás hubo un intento de terminar la institucionalidad democrática. Lo ha dicho Sebastián, yo estoy convencida de eso,
Creo que enfrentamos un golpe más fuerte que un golpe de Estado para cambiar al gobierno, de reconstruir en ese momento. Contraloría, Fiscalía, Cortes, creo que había un interés muy grande por la impunidad. Juan Carlos también se ha referido a la desigualdad y a la pobreza como un factor que se encuentra detrás de estas manifestaciones. Es correcto, y también es algo que como sociedad debe discutirse y atender. Por otro lado, algo que ninguno de los dos ha comentado en este momento, pero que creo que también está detrás, es un sector del movimiento indígena que cuestiona la propia existencia del Estado como lo conocemos. Y creo que ahí se explica el secuestro de policías, de militares y las instrucciones que se dieron a actores institucionales y económicos de cada provincia y del país, desde la Casa de la Cultura y algunas directamente desde cada una de las zonas. Y creo que esa es la gran discusión de presente y de futuro, y ojalá así sea y esa discusión se haga en el marco de la democracia, que me parece debería ser nuestro mínimo en común, y que lo más grave de octubre es que ni siquiera fue eso, es que eso mismo, esa discusión sobre cuál es la cancha en la que se resuelven las diferencias, los conflictos, las desigualdades, ahí no había un sentido común de que esa sea la democracia. Para mí eso es lo más delicado que nos sucedió en octubre, eso es lo que debemos defender, reivindicar, proteger. Este debate es básico, estos temas que se han planteado son indispensables, pero resolverlos debería hacerse en democracia. Ministra, usted acude nuevamente a la Asamblea. Usted nos ha dicho que posiblemente el sábado del feriado se pueda plantear el juicio. ¿Ha hecho algún contacto? ¿Ha conversado con alguien? ¿Le han preguntado públicamente si el reparto de los hospitales usted tenía que ver? En estos micrófonos usted ha reflexionado sobre eso. Pero alguien tenía que haber repartido, es lo que queda flotando en el ambiente, y claro, no terminamos por encontrar a ese alguien. Era una estructura que estaba funcionando desde antes. Lo que sí desmonta es una forma de hacer política vergonzosa, ministra. Francisco, el día sábado próximo no voy todavía al juicio, sino a la comisión. A la comisión. La comisión tendrá que discutir más adelante si es que pasa o no pasa ese juicio al pleno de la Asamblea. Ese juicio no tiene nada que ver con los casos de corrupción, algunos de los cuales han sido por mí denunciados, como el de la construcción del hospital de Pedernales, pero este juicio no tiene nada que ver con eso. Este juicio es sobre bombas lacrimógenas y Comité de Protección de Periodistas. Es sobre esto el juicio que tendré que atender el próximo sábado en la comisión. A pesar de que muchos de los asambleístas que están firmando mi juicio han pasado por todos los medios de comunicación durante estos 6 meses responsabilizándome de estos temas tan delicados, que es una mentira, que la he repetido varias veces, que no me puedo referir ahora más por un tema de tiempo, pero que lo haré cuantas veces más sea necesario. Esto no es parte del juicio, jamás lo pusieron en el juicio, a pesar de que estuvieron todos estos meses injuriándome y calumniándome, como lo hemos visto. Pero el día de ayer han recogido nuevas firmas. Me imagino que ven que este juicio no tendrá su cometido, su propósito, no sé cuál es la lectura que están haciendo. El día de ayer han presentado lo que será mi 5º juicio político. Todavía no he sido notificada con él, ni lo he leído, pero entiendo que están justificando entonces estas acusaciones infundadas y con tanta mala fe que han hecho. María Paula. Se dice, hay que descubrir quién comete los delitos. Lo que no es posible es que si no lo descubren o si no les gusta lo que descubre la Fiscalía, entonces los ha cometido la ministra de Gobierno. Ahí hay una intencionalidad política y no tiene nada que ver con la verdad. María Paula, muchísimas gracias por comparecer, por comentarnos. Estaremos en contacto entonces a ver cómo avanza el juicio político. Seguro, para ese juicio político me gustaría mucho también seguirlo comentando con ustedes y estaré donde debe estar. Un abrazo, Francisco, y saludos a tus invitados de esta mañana. Muchísimas gracias. Sebastián, este es el análisis de la ministra de Gobierno, y también algo comenzó Juan Carlos Solís a plantearnos como un hecho político también los juicios. Pero al juzgar a la ministra María Paula Romo, ¿se juzga también toda la problemática social o se quiere encontrar, no sé si un chivo expiatorio vale decirlo así, sino
un responsable de todo lo que nos pasa como resultado de otras políticas de 10, 12, 14 años, Sebastián? Evidentemente puede ser que esto sea así, Francisco. Y vea usted que también incluso desde hace algún tiempo atrás había la intención de parte de ciertos asambleístas de entablar un juicio contra la ministra María Paula Romo por una serie de motivos, motivaciones. Pero también igualmente hay que también contextualizar y mencionar que la misma Asamblea Nacional desde hace algún tiempo atrás atraviesa por una situación crítica. Entonces no sabemos como ciudadanía también si hasta cierto punto esta iniciativa de juicio político también es o tiene como motivación un poco mejorar o lavar la cara de la Asamblea Nacional e incluso de ciertos asambleístas que pudiendo eventualmente tener un protagonismo distinto. Ve usted, ahora se está hablando de que en la situación crítica que atravesamos, una situación económica, sanitaria y demás, prácticamente algunos bloques de la Asamblea Nacional, en lugar de plantear, por ejemplo, alternativas para mejorar la economía, reactivar la economía, generar empleo, han estado como desconectados de la ciudadanía. Entonces, parecería que, no sé si es que eventualmente también ahí hay una motivación política. Ve usted también, ya se acerca también las elecciones. Hay cerca, creo que de 25 asambleístas que van por la reelección. Entonces, no sabemos si es que eventualmente esto también tiene motivaciones políticas y viene a ser una ventana para que ciertos asambleístas, que eventualmente, no sé si no han brillado en el pasado o no han hecho mucho, ahora quieran un poco destacarse, llamar la atención de la ciudadanía como adalides y defensores de los derechos ciudadanos. Juan Carlos, la ministra ha reflexionado y ha dicho que los temas topados por ustedes, el tema social, son temas nacionales que hay que debatirlos, que hay que enfrentarlos, pero al parecer son todos. Hay un espacio, una cancha, como ha dicho la ministra, en democracia donde se puede debatir eso, pero llegamos, me parece, a un momento en que hay un sector que no quiere esta democracia, no comparte, no la entiende o quiere el partido único y un modelo como Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y esa va a ser la gran discusión y podrá discutirse eso en campaña, Juan Carlos. Bueno, yo creo que desde el gobierno anterior, cuando digamos el derecho a la protesta social tuvo restricciones y limitaciones enormes por la represión y por una serie de mecanismos que se utilizaron, en donde se criminalizó la protesta social. Digo, con esa experiencia, hoy en día ha habido un repunte de estas expresiones y manifestaciones de descontento, de inconformidad, pero debemos recordar una lógica que es fundamental en el contexto de la pregunta que haces, Francisco, de la democracia y la institucionalidad. Y es que justamente la democracia y los procesos electorales son para que la ciudadanía, en nuestro caso de manera obligatoria, acuda y elija un gobierno que está llamado, primero, más allá de las propuestas que ha hecho en campaña, que está llamado a gobernar, ¿no? Entonces elige a un grupo de asambleístas para que hagan leyes, para que legislen y fiscalicen. Se elige a un presidente y a un gobierno, un ejecutivo, para que adopte políticas públicas, tome decisiones en los distintos sectores que maneja y que dirige. Y por tanto, la protesta social puede ser para expresar inconformidades, para expresar circunstancias que vive la ciudadanía, pero no puede ser un mecanismo de presión para interferir en ese ejercicio que democráticamente está ejerciendo un gobierno o un legislativo. Es decir, la protesta social no puede servir como mecanismo de presión para bloquear un país, por ejemplo, mientras no se derogue una ley o no se derogue un decreto, porque entonces para poder gobernar, para poder legislar, hay que democráticamente ganar una elección, ¿no? Entonces, el mecanismo de protesta social, que es un derecho que además yo lo defendí en el gobierno pasado, inclusive fui centro de un ataque en Sabatinas del propio presidente, por defender el derecho y por denunciar la criminalización de la protesta social. Entonces, yo defiendo definitivamente y soy un convencido de que ese derecho es un derecho fundamental. Pero la protesta social no puede confundirse ni con violencia
ni con desestabilización, ni con un ánimo de querer gobernar y adoptar políticas públicas a la fuerza, porque eso atenta contra el espíritu de la democracia. Entonces, para eso hay procesos electorales. Si es que hay sectores que tienen una propuesta distinta, una visión distinta de cómo debe gobernarse el país, de qué políticas económicas deben dictarse, ¿no? Debe formar un partido político, luchar por propagar esas ideas, ganar unas elecciones y aplicarlas. Pero no puede ser posible que uno gane elecciones con una propuesta y con una visión ideológica de lo que debe hacer y cómo debe conducir el país, ¿no? Y de repente, pues, protestas violentas busquen desestabilizar y busquen restringir esa libertad para gobernar, ¿no? Entonces, creo que todo esto es un proceso de maduración en donde no podemos dejar de defender el derecho a la protesta social, pero también tenemos que defender la democracia y sus instituciones y los canales regulares, ¿no? Claro, al parecer, Sebastián, de lo que nos dice Juan Carlos, lo lógico sería tener instituciones que respondan a los requerimientos sociales. Y no hemos sido capaces, sin duda alguna, de tener instituciones fuertes que nos representen, que sientan los ciudadanos que ahí hay una garantía. Está en crisis no solo el modelo de partidos políticos, de representación, el expresidente que gobernó 12 años y que tiene al actual que nos puso él designó con su partido, con su gente, están discutiendo y a ratos, como no les va bien, quieren imponer, como dice Juan Carlos, ese modelo y esa visión. Pero también es peligroso decir, llegaron con esta visión y pueden hacer cualquier cosa, Sebastián. Sí, es complicado. Yo le diría que el país, incluso América Latina, no vive o no atraviesa por su mejor momento. Atravesamos por una, diría yo, aguda crisis de la democracia y de las mismas instituciones democráticas nuevamente. Lo preocupante es que en el caso de América Latina y del Ecuador no terminamos por salir. O sea, el problema que tenemos es tenemos momentos, digamos, de fortalecimiento, consolidación de la democracia, pero nuevamente una crisis. Atravesamos por ciclos discontinuos de crisis, y eventualmente a veces mejoramiento de la situación democrática. Pero uno de los grandes desafíos, más allá también igualmente de la vigencia y buen funcionamiento del Estado, que eso debería ser, y digo Estado, instituciones con distintos poderes, es también igual y tiene que ver muchísimo también con el funcionamiento de los partidos y de los actores políticos. Yo diría que en el caso, por ejemplo, de más allá de la misma institucionalidad, a veces son los mismos actores políticos los que a veces le llevan las situaciones críticas a la misma institucionalidad democrática. Son los mismos partidos políticos, actores políticos que no toman las decisiones acertadas. Y como usted ve, las malas decisiones a veces nos ponen en situaciones complicadas y muy críticas. Yo diría que el gran desafío que tenemos como país, como países de América Latina es, y como mencionaba Juan Carlos hace un momento, es mejorar la situación de desigualdad, de distribución inequitativa del ingreso. Es decir, la democracia no solamente tiene que estar solamente para velar los derechos de todos los ciudadanos, sino también para mejorar las condiciones de vida, en términos económicos, de tener un acceso a empleo, tener acceso a salud, educación y demás. Es decir, en ese sentido hay que eventualmente remozar los criterios de democracia. Pero más allá, digamos, de esa visión, necesitamos igualmente actores políticos que tengan la suficiente madurez, porque es contradictorio, ¿no? Tenemos actores políticos que cuando no ganan procesos electorales quieren a través de la fuerza imponer su criterio. Y las cosas no son así. Claro, eventualmente siempre hay que escuchar a todos los sectores que pueden tener requerimientos, demandas muy importantes. Y para eso, claro, es importante también ir siempre creando o fortaleciendo canales, por ejemplo, de diálogo y de participación, que en el caso, por ejemplo, de este gobierno, lamentablemente ya como que se quemaron y digamos, ya no hay, digamos, como la misma acogida, legitimidad, como para que el mismo gobierno pueda consensuar o pueda abrir, por ejemplo, un espacio para un diálogo y eventualmente para preparar el camino para el próximo presidente de la República, que tendremos ya que participar. Bueno, elecciones vienen en febrero, ¿no? Y tendrá que posicionarse en mayo el nuevo presidente. Así es que veamos, todavía tenemos mucho por hacer en ese sentido.
Juan Carlos, claro, Sebastián nos plantea remozar la democracia, el pensamiento. Yo decía hace unos días, la democracia siempre tiene que estarse reinventando y planteándonos. Pero esto de la igualdad, que siempre se ha discutido, que motivó a muchos de nosotros a seguir un pensamiento, la igualdad. ¿Cómo se debe entender la igualdad? ¿Cómo se debe entender la democracia? No solo será respetar el statu quo, por lo tanto la protesta social es importante, pero salir a disparar parece que ya no es ni democrático, pero en un momento dado alguien podría justificar y decir no hay espacio para el debate, no se encuentra sino solamente el mantenimiento del statu quo, Juan Carlos. Sí, yo creo que tiene que haber una evolución en todos los aspectos, ¿no? Lo que está en entredicho en este momento, Francisco, es la democracia como sistema. Uh-huh. Siempre se ha dicho, la democracia es el sistema que hasta el día de hoy, en la historia de la humanidad, el hombre ha conocido como el más exitoso y el más perfecto. Pero luego de su vigencia, vemos que no logra sintonizar con unas nuevas realidades, y que estos elementos que subyacen de inequidad, de injusticia, de concentración de la riqueza, ¿no? Que a nivel global vemos que es realmente escalofriante ver cómo la gran parte de la riqueza en el mundo se concentra en poquísimas manos en términos porcentuales de la población. Estas diferencias groseras en niveles de ingreso entre, qué sé yo, pues máximos personeros de una empresa, las bonificaciones, los paquetes accionarios que tienen, y un maestro o un médico que hoy, por ejemplo, en la pandemia vemos que cumple una tarea fundamental para la sociedad. Entonces, estas distorsiones que se han ido generando en la democracia bajo distintas perspectivas ideológicas, ¿no? No es una sola. Aquí no podemos hablar de liberalismo o del socialismo. Es decir, en general, ¿no? Vemos que hay unas profundas diferencias y inequidades en el mundo. Entonces, esto demanda que en el siglo XXI, frente a los nuevos tiempos, la democracia también vaya modernizando sus instituciones, sus mecanismos de participación. La pandemia nos ha demostrado, por ejemplo, de manera dolorosa, que la tecnología se convierte en un centro y un eje vital para el funcionamiento de la sociedad hoy en día, ¿no? Y nos ha demostrado que cuando hablamos, qué sé yo, de temas de la ciudad como la movilidad, la contaminación ambiental, tenemos en la tecnología un apoyo gigante para evitar los desplazamientos, para evitar una serie de procesos que eran habituales en el siglo pasado. Entonces, en ese contexto, yo creo que los partidos políticos, los nuevos liderazgos que surjan, deben entender esta nueva realidad, esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo, ¿no? Lo que ha sucedido ahora en la pandemia y cómo la sociedad ha respondido para no detener, sino paralizarse, ¿no? Y esos esquemas, los de participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana, la importancia como nunca antes en la historia que tiene hoy día los medios de comunicación y las redes sociales, que aunque todavía en países como los nuestros siguen siendo privilegio de ciertas élites, pero poco a poco se van, sí, claro. Se irá democratizando. Y entonces el simple ciudadano que antes era solo consumidor de información, ahora produce información, produce criterio. El fenómeno de las noticias falsas, en el contexto de la protesta social, por ejemplo, el año pasado, no solamente fue la violencia física, sino que se inundó de noticias falsas a la sociedad, que generaron zozobra, que se generaron muchos casos de indignación, que movilizaron, y eran noticias falsas, ¿no? Entonces, estos fenómenos que son ahora cruciales para entender la política en la actualidad, deben ser internalizados por los partidos. Y vemos que los partidos hoy en día, frente a estos desafíos de los nuevos tiempos, frente a estos desafíos de una nueva realidad que requiere y demanda que se remocen partidos e instituciones, los partidos políticos siguen siendo empresas electorales. Siguen siendo empresas electorales que se movilizan en época de elecciones, que no forman, que no tienen mecanismos o instancias de formación política, de actualización, ¿no? Y claro, no tenemos políticos profesionales, tenemos simplemente advenedizos o aventureros, ¿no? Que quieren pues ver si es que les resulta, y claro, eso hace que pierda consistencia de toda naturaleza el ejercicio de la política y de la democracia.
Les voy a pedir a los dos que hagamos esta última reflexión en virtud de todo lo que han conversado. Lo indispensable de lo que ustedes nos han dicho es, y yo siempre suelo recordar a Ortega y Gasset cuando dice una nueva política de ideas tiene que venir y que venga y ojalá se instale en el país. Que los centros de producción de ideas se vuelvan las universidades, que se reestructuren los movimientos y partidos políticos, aunque muchos dicen que no, que la visión va por los movimientos que se organizan para responder cosas puntuales, autoridades con representaciones del 20%, y claro, entonces tienen un 80% que está en desacuerdo, cómo buscar esa legitimidad, unas redes sociales en donde el anonimato, el número, una foto, o cualquier sigla sirve para denigrar, maltratar a la gente, no necesariamente para informarse, para intercambiar, que también sirven para eso. Esas cosas creo que nos toca, no sé si trabajarlas en el debate, también regularlas, pero por lo menos que las ideas circulen, no solo las ofensas. Sebastián. Francisco, creo que eso es fundamental. Creo que es fundamental que pese a la situación traumática que vivimos hace un año, por las protestas y la situación también traumática que hemos vivido en este último tiempo con el tema del confinamiento y del COVID, sirva de alguna manera de algo, pero de manera positiva. Creo que estas circunstancias bien duras, bien difíciles, nos llevan a replantear muchos aspectos, ¿no? Yo creo que una gran, digamos, posibilidad es el hecho de podernos ir cada vez como renovando positivamente, viendo, digamos, a nuestra historia, viendo a nuestras raíces, viendo nuestros principios positivos y valores que tenemos como ecuatorianos y como latinoamericanos, que creo que sobre eso debemos de alguna manera también trabajar para de alguna manera ir construyendo una visión nueva, una visión positiva, y una visión también optimista, Francisco. Vivimos en situaciones realmente complicadas que nos llenan de pesimismo, pero yo creo que es una época difícil, complicada, pero que unidos los ecuatorianos, unidos todos, pensando positivamente y acudiendo siempre a nuestros grandes valores, podemos salir adelante, Francisco. Gracias, Sebastián. Y Juan Carlos, esta representación frágil que consiguen algunos, con discursos, yo diría, muy ligeros, pero que llaman la atención, y que algunos asesores terminan diciéndoles, no vayas a decir esto porque no da votos, di nomás esto otro, canta, baila, salta, qué sé yo, cualquier cosa, disfrázate. Y parece que sí tienen razón los asesores cuando les plantean eso y no nos dan la oportunidad entonces de ver un país y cómo consolidar entonces los liderazgos del 20%, Juan Carlos. Bueno, yo creo que esta crisis de la democracia, de la institucionalidad que hemos analizado, está atravesado también por el fenómeno de la corrupción que está percibida en este momento como generalizada, y eso ha deteriorado la imagen de la política en general, de los políticos, de los partidos políticos, y claro, esa realidad, ¿no? De descontento generalizado, de desconfianza en el sistema, de desconfianza en los partidos, de desconfianza en quienes hacen la política, sumado a esta pandemia que hemos vivido, que, como bien dice Sebastián, nos hace replantearnos muchas cosas. Creo que es la coyuntura o el momento histórico preciso para comenzar a construir esa nueva política. Por ejemplo, estas elecciones que se avecinan en el Ecuador van a ser unas elecciones, me parece a mí, totalmente distintas de las que ha habido en el pasado, incluyendo la última de las seccionales de 2017. Va a ser totalmente distinta porque, primero, la interacción con la gente ya no puede ser la misma, ya no es la política de los meetings, de estar recorriendo ahí mercados, dando la mano a la gente, digamos, haciendo ofertas de la ligera. Ahora la gente está, en muchos casos, confinada todavía, decepcionada, agobiada, angustiada, y va a demandar propuestas claras de cómo salir de la crisis. No queremos mesías que nos digan, yo sé cómo sacar al país. El país está enfrentando, el Ecuador en particular, está enfrentando una, como decía hace un momento, una cuádruple crisis, ¿no?
una crisis evidentemente económica, ¿no? Una economía que todavía es dependiente de precios de petróleo y de factores exógenos que nos hacen muy volubles, muy frágiles, y que antes de la pandemia ya estábamos enfrentando situaciones muy, muy graves de déficit fiscal y de imposibilidad de cumplir con proveedores del Estado, con empleados públicos, es decir, una situación económica muy grave, ¿no? Una situación política que se ha vuelto muy volátil también, ¿no? La pandemia, ¿no? La pandemia que todavía no podemos estimar el costo que va a tener, y una crisis moral que vivimos. Entonces, esta cuádruple crisis que enfrenta el país ya no admite, ni creo que va a comprar el discurso de yo sé cómo hacerlo y yo tengo la solución mágica. Aquí queremos escuchar a los candidatos cuál es el plan y cuál es el equipo que nos va a sacar de la crisis. ¿Quiénes son los hombres y mujeres que pueden enfrentar este reto delicadísimo de generar la reactivación y la recuperación del país en todos estos ámbitos? Pero también eso deberá conllevar a que la ciudadanía que elija también dé un espacio de respaldo para que se pueda implementar. Porque no puede ser que también al mes ya estemos pidiendo cambio de gobierno, porque no van a poder resolver esto en un mes. Esto, como nos recordaba Sebastián, es de años. Así es, y eso es parte de este nuevo enfoque, la política, la seriedad que debemos tener. Ya no es un baratillo de ofertas, ¿no? Es sincerarnos, recuperar esa confianza de la gente y sincerarnos, decir cuál es la real situación del país, qué es lo que debemos de enfrentar, ¿no? Es como salir de una guerra, ¿no? Los países que han sufrido este azote de la guerra y de la devastación, no es, evidentemente, pues tienen que abanderar la esperanza, el positivismo, pero hay que decir que la situación es muy complicada, ¿no? Se estima que el decrecimiento económico del año 2020 va a ser de alrededor del 12%, ¿no? Entonces, es una situación al menos no vivida en las últimas décadas, ¿no? El desempleo, la contracción que ha habido a propósito de la pandemia, ¿no? Es una situación sumamente grave. Entonces, creo que es el momento, este momento de crisis. A mí no me gusta mencionar eso de que hemos tocado fondo, porque siempre habrá algo peor. Sí, Pienso que siempre puede haber algo peor. Y más bien eso debe motivarnos a decir, a ver, si estamos ahorita en una situación tan compleja, debemos comenzar a madurar, porque en estas situaciones complejas donde uno tiene que aprender a madurar y decir, bueno, si la política del enfrentamiento, del meter la zancadilla al que esté en el poder, de querer imponer mi visión a la fuerza, nos ha llevado a donde estamos, comencemos a pensar otros mecanismos de diálogo, de concertación, de consenso, de una agenda mínima para sacar al país de la crisis, una agenda en la que todos tenemos que poner de parte. No se trata aquí de que los empresarios o las cámaras digan esto se debe hacer y no se puede subir el IVA o no se puede. No, tenemos que sentarnos de manera multipartita a establecer una agenda mínima para el país, ¿no? Y ojalá esa agenda mínima sean capaces de plantearnos los candidatos, los movimientos y los partidos políticos. Y ya comenzaremos desde la próxima semana seguramente a tener un contacto mayor. Esta ya tuvimos con otros de los candidatos. Por ahora yo les comprometo tanto a Sebastián Matilla como a Juan Carlos Solines para que incluso con los candidatos podamos tener como medios la responsabilidad de reflexionar con ellos y buscar en sus respuestas un planteamiento para la democracia. Por ahora, Sebastián y Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto. Luego de este corte regresamos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen